libro de fe, que no es un libro ni de ciencia, ni de política, ni de arte, ni de nada de eso, sino que es un libro de fe. Por lo tanto, lo que uno va a buscar ahí, dijimos que el tema central de la Biblia, ¿de qué trata la Biblia? El tema central de la Biblia, la historia ¿de qué? De las alianzas, una alianza. Alianza que Dios hace con su pueblo. ¿Alianza para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nos salvemos, que nos salvemos. Entonces Él hizo una antigua alianza con un pueblo de Israel, hizo una nueva alianza con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Dos alianzas, y explicamos eso por donde quiera. También explicamos la parte de la interpretación de la palabra. Dijimos que la Biblia pues tiene lo que llamamos unos géneros literarios, o sea, maneras de hablar, que la mayoría de las personas toman la Biblia al pie de la letra y que eso no se puede porque tenemos muchos libros y dentro de un mismo libro también hay muchos géneros. No podemos decir, por ejemplo, el libro del Génesis es todo simbólico. No, porque hay una parte que son símbolos, otra parte que es historia, o sea que por eso es que digamos que la interpretación objetiva es un poquito difícil porque hay que estudiar en cada caso. Porque si usted agarra, por ejemplo, los primeros 15 capítulos del Génesis, son simbólicos, pero de ahí para allá pues empieza la parte más histórica. Entonces, y tiene más géneros literarios y cada libro tiene dentro de sí muchas maneras, digamos, de interpretarlo objetivamente. O sea que hay que sentarse a estudiar y a verificar los contenidos en cada libro. Porque vuelvo y repito, dentro de cada libro hay muchas cosas, hay muchos géneros. Pusimos el ejemplo de la poesía de la persona que tenía, ¿verdad? El que se sacó el loto, ustedes se recuerdan, y se lo quitaron también el loto ayer, ¿verdad? Esa persona que tiene una situación y desde esa situación escribe, no es lo mismo que una persona está cuando está alegre, que está triste, que está devastada, o sea, todo eso también se toma en cuenta a la hora de la interpretación de la palabra. Y dijimos de las personas también que son expertas en tomar pedacitos, trocitos de donde quiera, ¿verdad? Para ponerlo y empatarlo y empatarlo y empatarlo y hacerle decir a la palabra lo que uno quiere, o sea, lo que uno quiere escuchar. Y dijimos, ¿se acuerdan de ese término? Cuando una persona toma un término y empieza a retorcerlo para decir lo que quiera. ¿Se recuerdan? Esa es la palabrita que pagaba impuesto ayer, no sé si lo cobraron el impuesto de esa palabra, que era esa palabrita bien, ¿cómo se llamaba esa palabrita? En latín, yo la dije en latín y no era hablando en lengua que estaba. Cuando una persona toma, oigan bien, toma un trozo, un pedazo de la palabra de Dios para adaptarlo a su conveniencia. Recuerden que decíamos, el borracho dice, pero Cristo fue el primero que convirtió el agua en vino. El mujeriego dice, Salomón tuvo todas las mujeres del mundo. El que es rabioso, decíamos ayer, ¿verdad? Dice, pero Jesucristo fue el primero que sacó a los mercaderes del templo con un látigo, yo también puedo hacer eso. Entonces, cuando usted saca esa partecita, o cuando usted quiere que alguien diga una verdad, que usted quiere enterarse de un chisme, usted dice, en la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no llegue a saberse, eso no se preocupe. Y sacamos, entonces empezamos a sacarle como la hebrita, lo que uno quiere, y la acomoda al momento. Eso se llama dictam probanda. Se llama. Dictam probanda se llama. Vamos a copiarlo acá. Dictam probanda se llama. Cuando una persona utiliza a sacarle de la palabra de Dios lo que más me convenga y la pongo. Y recuerden que dijimos también que cuando el texto lo sacamos de contexto, lo convertimos en un pretexto. Cuando al texto lo sacamos del contexto, lo convertimos en un pretexto para hacer lo que yo quiero. Y hablamos entonces básicamente de la interpretación objetiva y subjetiva. ¿Cuál de las dos interpretaciones es la correcta? Bueno, pues las dos. ¿Por qué? Porque una te sirve a ti, porque Dios te habla a ti. ¿Cuál es el problema de la gente que interpreta la palabra subjetivamente? Esto es importante para el estudio bíblico. ¿Cuál es el problema de la interpretación subjetiva de usted? Que es una apreciación personal, y hay gente entonces que esa apreciación personal, ese traje que la palabra de Dios lo hizo a su medida,
quiere entonces ponérselo a todo el mundo por igual, y de ahí es que nacen todas las sectas protestantes. Realmente. Y también, bueno, es multicausal, no es una sola causa. O sea, hay muchas causas, pero básicamente es por la interpretación de la palabra, que yo en este momento interpreto la palabra a mi manera y de esa manera, entonces quiero que todo el mundo la suma por ahí. Así, por ejemplo, tomamos cuestiones del Antiguo Testamento, tomamos cuestiones del Nuevo Testamento y queremos entonces imponerla como criterio de fe a todo mundo. Entonces hay que saber distinguir en la palabra lo que es una costumbre y lo que es la doctrina. Otra cosa también para acercarnos a la palabra es que nosotros estamos obligados a cumplir la doctrina, pero no las costumbres y las normas de aquel entonces, las reglas de ese pueblo. Por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión, ¿sabe qué es quitar el prepucio del pene del hombre? Eso era un signo para los varones israelitas. Eso era un signo de pertenencia al pueblo, era como su bautismo. Pero eso es una costumbre de ellos, no es verdad que todo el que va a ser cristiano tiene que meterse por ahí, porque nosotros estamos obligados a cumplir lo que Jesús dijo como norma y la doctrina. Pero, no, que en aquel entonces Jesucristo andaba con el pelo por aquí largo y andaba con una sandalia, entonces todo el mundo tiene que andar con el pelo largo, con un pajón ahí como un loco viejo y andar con una sandalita. No. Que antes la gente no comía esto, oigan bien, no comía esto, entonces ya yo no voy a comer esto por acá, pero si allá se dan unos frutos y aquí no se dan otros. O sea, lo que pasa es, recuerden lo que les estaba diciendo con la palabra, que cuando el sabio señala la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Entonces creemos que la palabra de Dios es, yo no como esto, yo me voy a poner una falda hasta las rodillas, hasta allá, que me tape hasta los deditos de los pies. No me puedo poner pantalón, no me puedo pintar así. O sea, y ponemos la palabra de Dios, cuestiones, costumbres y normas de aquel tiempo como cuestiones cosméticas, y nos olvidamos entonces de lo más importante, de la misericordia de la doctrina. ¿Ustedes van entendiendo lo que les estoy diciendo? O sea que en aquel entonces, por ejemplo, oigan bien, vamos a poner un solo ejemplo con la comida. El pueblo de Israel antes, uno lo ve bien bonito, uno ve, por ejemplo, uno ve en la historia y hasta en las películas, la gente andando por el desierto, la gente caminando y todo eso. Pero imagínense ustedes hace 2000 años atrás, donde no había ni siquiera la más mínima norma de salubridad. No había agua, no habían como ahora sanitarios, no había nada de eso. La gente hacía sus necesidades, para que sepa, y agarraba y adelante, la tiraba a la calle, todo así, porque la mayoría ni siquiera tenían hoyos de letrina. Eso, para que ustedes entiendan, porque ahora estamos muy bonitos, está con aire perfumado, todas las cosas, pero para nada más que entiendan algo. Entonces, la gente no comía lo que aparecía, y una sola cosa. Y la gente se enfermaba mucho porque nada más podían acceder a una sola cosa generalmente. O sea, cuando comían trigo, nada más tenían eso era mañana, tarde y noche. Eso, bueno, aparece otra cosa. No aparece otra cosa. Entonces, se enfermaba mucho la gente. Y no había mucho conocimiento, entonces dijeron, bueno, pues lo que hace daño cuando uno se come un animal es la sangre, porque en la sangre es que está toda esa maldad y todas esas cosas, y de ahí eso pasó a la parte religiosa, entre cuestiones, digamos, de salubridad y religiosa, y no vamos a comer animales que no sean degollados, por ejemplo, una norma, pero eso empezó como una norma de salubridad para ellos evitar, digamos, enfermarse. Entonces, como veían que estaban enfermando, se descubrió también que es bueno y recomendable lavarse las manos antes de comer, siempre. Entonces hacían eso. Entonces así mismo entonces eso pasó a las purificaciones rituales. Pero eso era para estar, digamos, puro, un símbolo. ¿Qué pasa? Con el tiempo vino cambiando y todo esto, pues la gente eso quedó escrito ahí, y entonces ya a uno le llegó todo eso, y entonces uno piensa que cumplir la palabra de Dios es, uno no se puede maquillar, no puede comer esto, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y nos quedamos nosotros
en cuestiones de costumbres y normas de un pueblo, como nosotros tenemos nuestras costumbres y cada pueblo tiene sus costumbres, y para yo ser humano, ser cristiano, yo no tengo que pasar por ahí. Eso pasó incluso al principio de la iglesia. El primer concilio que se hizo en la iglesia, el concilio de Jerusalén, que era precisamente para eso, donde las personas de la lengua griega y lengua hebrea, o sea, los judíos y los gentiles, los otros, que todos eran cristianos, uno representado por Pablo y el otro por Santiago, el hermano del Señor, que es era el primo hermano de Jesucristo, también, y Pedro, que eran, pues, estaban ahí, que no, que para ser cristiano hay que circuncidarse y hay que seguir a Moisés. Y dijeron, no, para eso no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos tomado la palabra y nos hemos quedado entonces, nada más con ¿qué? Con ciertas normas. Entonces, si la palabra de Dios dice, y hasta bonito y llamativo es, que, por ejemplo, muchos hermanos, ¿verdad? Se les respeta porque también no hay problema. El que quiera andar con una falda arrastrando y limpiando la calle, nosotros no nos metemos con eso tampoco, ¿verdad? O la que quiera andar con una loca que no se peine, ni se derrice, ni se jale los moños, los cabellos, no hay problema también, puede andar como quiera. Pero que no venga a decir entonces que el que no lo haga está pecando, porque ahí lo dice la palabra de Dios, porque eso es una norma, una costumbre que no estamos llamados ¿a qué? A cumplirla. Ahora, cuando dice no matarás, no robarás, no calumniarás, la doctrina, por ejemplo, eso sí. Pero pues, en aquel entonces, por ejemplo, la fruta preferida de Jesucristo, ¿ustedes saben cuál era? El higo, los higos. Él fue incluso una vez hasta una mata de higo y cuando no encontró higo hasta la maldijo. O sea, de tanto que le gustaba. Entonces, a Jesucristo le gustan los higos, a mí no me gustan. Y por eso yo estoy condenado. Porque esa es la fruta del Señor. Mire, ¿quién dijo? Yo tengo... ¿Usted entiende? Entonces usted agarra la palabra, mire, porque esa es la que le gusta. No. Ustedes me van entendiendo cómo es la cuestión de la palabra. O sea, por eso es que hay que saber distinguir. Y por eso lo importante que estamos hablando de estos cursos bíblicos, porque es que uno toma la palabra de Dios, todos los detallitos, y usted tiene que saber que eso era una norma de aquel tiempo. Pero vuelvo y repito, entonces hay personas que toman lo que le conviene, porque Jesucristo andaba a pie y en borriquito, y ahora usted anda en carro y en avión, por donde quiera. Entonces uno tiene que estudiar, llama interpretación objetiva. Uno tiene que estudiar objetivamente la palabra de Dios para uno entonces poder tener el criterio de interpretación. Y hay varios y muchos criterios de interpretación de la palabra, pero se resumen, vuelvo y repito, en objetivo, que ya vamos a ver todas las partes objetivas de la palabra y la parte también subjetiva de lo que te dice a ti la palabra y cómo te ayuda a ti en tu vida personal. Uno tiene que saber distinguir qué es lo esencial de lo accidental. Entonces, esto es importante que lo entendamos para entender toda la palabra. Esencial y accidental. ¿Qué es una esencia? Una esencia es por lo que algo es, que si eso se le quita, deja de ser. Y un accidente no es un choque que uno tenga, un accidente son las cosas que pueden cambiar y variar. Ese es el concepto así a nivel general, que yo sé que ustedes no entendieron ni papa, pero yo se lo voy a explicar bien para que lo entiendan, no se preocupe, no se preocupe. Por eso está esa sillita ahí, para que se recuerden, cuando hablen de esencia y accidente, se recuerden de la silla. Vamos a ver. Cuando yo menciono la palabra silla, ¿qué nos viene a nosotros a la mente? Exactamente, o sea, una silla de una vez en nosotros evoca en nuestra mente un concepto que dice que es un instrumento, un objeto que sirve para sentarse. O sea, entonces atiendan acá, esa es la esencia de la silla, que sirva para sentarse, silla, sentarse. Eso es la esencia, o sea, si se deja, digamos, si me evoca otro concepto que no sea para sentarse, ya deja de ser una silla y pierde la esencia. O sea, la esencia de esta silla es que sirva para sentarse. Los accidentes son por las cosas que esa silla está compuesta. Me explico. ¿De qué material está hecha esa silla? De metal. Si ese mismo
diseño, ese mismo concepto que está ahí, que ahora es de metal, yo lo pongo entonces de plástico, ¿es o no es una silla? Sí. Y si lo hago de madera, ¿es o no es una silla? Sí. Y si yo lo pinto de rojo, ¿es o no? Y si la pongo nada más un poquito más pequeña, ¿deja de ser una silla? Si la pongo un poquito más grande, ¿deja de ser una silla? Entonces esos son los accidentes. O sea, lo que cambia. Puede ser de madera, puede ser de cristal, puede ser lo que sea, pero si está hecha en este diseño, en este concepto, es silla. Trasladen eso a todo. Vamos a trasladar a una persona, a nosotros. Nuestra esencia es, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Somos presencia de Dios, somos hijos de Dios, somos individualmente creados para amar, bendecir, alabar a Dios, para llegar a Él. Esa es nuestra esencia humana. El que seamos grandes, pequeños, que hablemos inglés, ruso, alemán, que seamos pequeños, que seamos morenitos, que seamos blanquitos, esos son los accidentes. Los seres humanos solamente, lamentablemente, vemos los accidentes, y Dios nos ve como ustedes son bien inteligentes, ahí van. Dios nos ve como esencia. Por eso el que uno tenga, no tenga, que sea feo, que sea bonito, todos somos sus hijos y compartimos toda la misma esencia, no los mismos accidentes, que hay uno más grande, otro más pequeño, pero eso es circunstancial. Entonces, lo mismo pasa con la Biblia. La esencia de ese libro, que es una historia de salvación, es para salvarnos. En la vida, todo se está en movimiento, todo cambia. Lo único que no cambia es Dios, porque Dios es amor, fue amor, es amor y porque Dios es una esencia pura. Dios no cambia. Dios es amor, infinito amor por donde quiera. Que dijimos que Dios fue amor. Es amor y será amor por los siglos de los siglos. Siempre por eso que decimos así. Siempre, siempre. No cambia. Dios como esencia se enoja. Dios se enoja. Dios castiga. ¿Cómo es, sí o no? ¿Por qué? Porque si Dios cambia y por ejemplo Dios se enoja, entonces quiere decir que Dios fue enojo, es enojo y será enojo, entonces eso no es Dios. ¿Van entendiendo? ¿Vamos comprendiendo? O sea, vamos entendiendo eso. Entonces, si Dios es castigo, si Dios castiga, entonces Dios fue castigo. Es castigo y seguirá siendo castigo. Dios no puede cambiar. O sea, la esencia de Dios como lo entendemos. Ahora bien, o sea que estamos todavía por allá arriba, no se preocupe, que vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar. Pero es bueno también porque hay que también sacudir a veces ese cerebrito, ¿verdad? Hay que sacudirlo. Entonces tenemos que una esencia divina, como es Dios, no cambia. Nosotros cuando nos vamos acercando a Dios, mientras nos vamos acercando más a Dios, nosotros nos acercamos con nuestro criterio, porque nadie da lo que no tiene. Y como yo cambio, como yo soy una también esencia accidente, como yo me enojo, como yo castigo, como yo esto, entonces yo mismo reflejo todo eso ¿en quién? En Dios. Y por eso no hay otra manera. Cuando yo estoy escribiendo algo de Dios como la revelación divina, yo tengo que ponerlo en criterios que todo el mundo entienda. Por eso pongo que Dios vino y se enojó, que Dios castigó a que Dios pueblo, porque también es un reflejo ¿de qué? De nuestra historia, de nosotros mismos. Por si acaso esto está siendo grabado, para que lo oigan y lo oigan y lo oigan y lo oigan y lo analicen, si por si acaso le patina un poquito ahora que no entiendan mucho. Pero lo que le estoy diciendo con esto es que tenemos que aprender y ver que Dios Todopoderoso
siempre es el mismo, la palabra lo dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y la definición de Dios, ¿cuál es la definición de Dios? El concepto de definición que nosotros tenemos de Dios, que Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Dios es misterio de amor. Dios es amor, Dios es misterio de amor. Y vamos entonces ya con otra partecita, un poquito también así, para el concepto general, y es con este podium, con este ambón que se llama. Vamos a poner, es de color madera o color, vamos a ponerle marrón. El color de los borrachos, marrón. Entonces, si yo estoy lejos allá, lejos de este ambón, y yo veo que de lejos es de color marrón, y conforme me voy acercando a él, me voy viendo que es marrón, porque yo me acerque a él, ¿va a cambiar de color? ¿Verdad que no va a cambiar de color? O sea, mientras yo más busco, más me acerco acá, va a seguir siendo el mismo color. Retengan ese concepto. Estamos aquí en esta capilla. ¿De qué color es la pared? Sí, vamos a ponerle crema, sí. Color crema. Entonces, atiendan acá otro concepto importante para entender la palabra. Todo esto que estamos haciendo es precisamente para eso, para entender la palabra. Es de color crema. Entonces aquí todos nos ponemos de acuerdo, todos nos ponemos de acuerdo que la pared es roja. Y todos firmamos, votamos, hasta firmamos una declaración de independencia de la pared, de los colores y de todas esas cosas, y firmamos, sellamos, lo llevamos y mandamos entonces ese concepto para allá arriba, hasta lo ponemos en un satélite, y esa pared es roja. Todos. Pero sin embargo viene el niñito y hace así y mira. Dice, pero la pared no es roja, esa pared es crema, y uno le dice, cállese, que ya todos hemos determinado de que la pared es roja, para que no le pase como el cuento de que estaban así en una misa y el aire acondicionado pues estaba roto, y eso era un calor tremendo, y había una pareja ya de ancianitos que estaba ahí, y viene entonces el señor y le da un ataque. Y de una vez un médico, y apareció un médico y empezó de una vez a tratar de darle resucitación ahí bregando con él y todo, y no pudo, y después como de 15 minutos por reanimarlo, dice el médico, señora, lamento decirle que su esposo ha muerto. Y dice el señor que está ahí en el suelo, así como entre dientes, yo estoy vivo. Y le dice la mujer, cállese que el médico sabe más que usted. Entonces, la verdad ni está en la democracia, porque ya podemos firmar todos y hacer todas las cosas del mundo y decir que la pared es roja, pero uno solo que diga, y es la realidad, pues no importa que todos nos pongamos de acuerdo para algo, sin embargo la realidad es la realidad y punto. En eso la verdad no es democrática, al igual que tampoco está en los grandes expertos en la cosa, sino que es como es, y por eso Dios es y punto, es una esencia. Entonces, si yo más me acerco a Dios, mientras más me acerco a Él, voy mirando entonces que Dios es misterio de amor, y como es un misterio de amor, mientras más me acerco a Él, no quiere decir que se va a aclarar, porque la esencia es misterio de amor, quiere decir que menos lo voy a entender con mi entendimiento, con mi mente. Después ustedes van a escuchar en la grabación esto para que lo potabilicen, lo pongan más de ustedes. Dios es creador. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza nos creó. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Entonces, sí,
No lo digan entre dientes, díganlo ya, ustedes saben, ustedes son expertos, ya digan amor, a su imagen y semejanza. Nos creó por amor, nos pensó desde siempre. Ahora bien, la Biblia nos dice entonces, ¿quién nos creó? ¿Quién nos creó? Dios. ¿Quién nos creó? Y nos creó desde su amor, por amor. Somos criaturas de Dios, somos amor de Dios, somos los amores de Dios, somos los hijos predilectos de Dios. Todos, todos, absolutamente todos. Nada más no el grupito de nosotros, los que estamos bautizados y que estamos salvados. Ay, qué bueno, nosotros somos los mejores y otros los peores. No, todos, 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 todos somos creados por amor. La Biblia nos dice, ¿quién nos creó? ¿Quién nos creó? Pero la Biblia no nos dice cómo nos creó. Oigan bien lo que le estoy diciendo. La Biblia nos dice quién nos creó. La Biblia nos dice cómo nos fue acompañando. La Biblia nos dice cómo uno fue creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios, paso a paso y poco a poco, una historia. Cuando nosotros decimos que un arquitecto y un ingeniero construyeron el templo de San Isaac, lo construyeron. Cuando, por ejemplo, lo están construyendo, ellos son los que están dirigiendo, idealizaron todas las cosas, hicieron los cálculos y eso. Pero entonces, ¿quién la construyó? Pues los obreros, todo el mundo y eso. Pero ¿quién es que sale en todas las noticias y delante que quién construyó? El ingeniero fulano de tal y diseñó arquitecto, ahí está. No ponen los miles de personas que empezaron a construir eso no sale ahí. Ahora viene la partecita, que ustedes creían que se me estaba olvidando. ¿Quién leyó la parte que hubo en el mundo antes de la Biblia? ¿Quién lo leyó? ¿Qué nos dice esa partecita en la Biblia latinoamericana? Para que ustedes vean, ¿y eso está dónde? En la Biblia latinoamericana católica de nosotros. Entonces, lo que estamos hablando, de algunos que sí que seguro se están enterando, es que sí, nosotros somos hechos por Dios, somos creados por Dios, ¿sí o no? Sí. Pero no en 7 días, como lo quiere establecer la palabra de Dios, porque son simbólicos. Y vamos, cuando entremos en el libro del Génesis, que va a ser ya en los últimos días ahí, porque todo se va a ir, digamos, en esto, en la Biblia. Entonces, vamos a poner una tarea para mañana, por lo menos cada uno busque lo que llamamos actitudes para estudiar la Biblia. ¿Qué actitudes debemos tomar? Eso nada más. ¿Recuerdan la tarea de ayer? Sí. Entonces, ¿qué encontraron? Vamos a empezar por ahí de una vez, o sea, con la tarea. ¿Qué encontraron? Vamos a ver allá atrás. ¿Qué encontraron? Ok, fe, amor, respeto, oración, espíritu de humildad. Vamos a ver las actitudes antes de entrar en todo lo de la palabra. Entonces, tenemos las actitudes: renovación de los ojos, agudizar los oídos, instruir la cabeza, afianzar los pies en la tierra, ejercitar la lengua y hacer oración. Esos son entonces, digamos, las actitudes de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia tenemos que abordarla necesariamente desde 3 puntos, desde 3 ámbitos. Si no, hacemos una lectura divorciada, disociadora, por las nubes por allá arriba y no bajamos a la realidad. Entonces, tenemos la primera parte, es la realidad. Es la realidad. Se trata de experimentar la vida personal, familiar, provincial y nacional, porque Dios nos habla desde cualquier rincón de la vida, de manera especial desde el rincón de los pequeños, de los pobres. Por eso, antes de leer la Biblia, es bueno empaparse de lo que está pasando en nuestra tierra. Tenemos nosotros que, desde nuestra situación personal, que orar, y desde ahí es que arranca la lectura de la palabra de Dios. Entonces, por eso es que después, y quiero hacer, digamos, una pequeña enseñanza también con uno. Miren, hay gente que por eso es
que está buscando siempre, incluso hasta cosas raras que no están ni en el magisterio de la iglesia, ni están tampoco en la palabra revelada. Segundo, la fe de la comunidad. La Biblia es una obra comunitaria, nacida de la experiencia de fe en el Dios de la vida, en Jesucristo y en la fuerza del Espíritu. Por eso la lectura resulta más provechosa cuando se hace en diálogo comunitario. Nos ayuda entonces a descubrir el sentido profundo de la palabra de Dios, estudiarla, ¿en qué? En comunidad. Y la tercera, el tercer flequito, ¿verdad?, de la trenza es el estudio del texto. Quiere decir, agarrar el estudio del texto. La Biblia es la palabra de Dios y hay que leerla y escucharla bien. No basta solo con la buena voluntad para leerla, porque si usted no sabe lo que tiene. Ustedes se recuerdan del libro de los Hechos de los Apóstoles, el etíope que iba en ministro de Candaces, que iba en una carroza, y Felipe viene y se le acercó ahí y escuchó que estaba leyendo y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y eso fue increíble. ¿Qué dijo él? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Él no dijo, no, espérate, esta me la sé yo me la sé, no me la diga. Y empezó ahí, no. Entonces él empezó y se dejó ¿qué? Guiar. Y Felipe entonces le guió. Y llegó entonces ¿a qué? A descubrir al Señor. Porque eso es, o sea, la palabra tiene que hacernos encontrar, tener una experiencia viva y directa con Jesucristo. Entonces, la buena voluntad no basta para leerla, es necesario leer el texto y complementar su lectura con los comentarios que se hacen en la misma Biblia. Por ejemplo, ahora vamos a enseñarle, por ejemplo, cómo manejar la Biblia. Por ejemplo, los comentarios al pie de la letra, textos paralelos y todo eso, o en otras explicaciones. Se trata de conocer el contexto social, cultural y religioso en el que fue escrito el texto y de descubrir con mayor claridad lo que Dios nos quiere decir. El estudio del texto, hay que ver el contexto histórico, social, cultural y religioso en el que fue escrito el texto y de descubrir con mayor claridad lo que Dios nos quiere decir. Así como los lentes ayudan a ver mejor las cosas, también la buena lectura, el estudio, la meditación, el diálogo y la oración nos ayudan a descubrir lo que Dios quiere decirnos a través del texto. Realidad, comunidad y Biblia se parecen también a una guitarra. El texto son las cuerdas, la comunidad es la caja, la resonancia y el sonido representan la realidad. Juntos arman un conjunto armónico. ¿Ustedes ven qué interesante está esto? O sea, las tres. Estamos hablando de la realidad, la comunidad y el texto. Ahora bien, ¿quiénes nos deben a nosotros guiar en este estudio? Por eso usted tiene necesariamente que estudiar, tiene que dejarse llevar y dejarse guiar. La iglesia y su magisterio y sus tradiciones es la que nos debe guiar primero en el estudio de la palabra. El Espíritu Santo. Jesús nos ha dado su Espíritu para que nos conduzca a la verdad total. Por eso hacer una lectura guiada por el Espíritu supone leer la Biblia con apertura a su acción y en sintonía con el caminar del pueblo de Dios. ¿Quién nos debe guiar? Jesucristo. Es el compañero de camino por excelencia. En la lectura bíblica nos vamos a encontrar con muchos obstáculos, unos textos confusos, otros aparentemente contradictorios, otros hasta escandalosos. Ante ellos debemos apoyarnos en la persona de Jesús, en su vida, en su pensamiento y en sus actitudes, pues son la llave que abre el sentido último de la Biblia. Y la comunidad. A muchos la iglesia les puede parecer una realidad distante. El modo de superar esta dificultad es vivir el sentido de la iglesia en las pequeñas comunidades cristianas.
en los grupos apostólicos, en los grupos de estudio, de fe, porque a veces uno dice, la iglesia, pero estamos llamados a vivir y a dejarnos instruir y guiar por las personas que saben. A veces nosotros tenemos un modelo de interpretación, es un término que en mis estudios yo estoy acuñando, que es que nosotros protestantizamos la palabra. Y entonces imagínense ustedes, ¿qué hasta ahora han sido los estudios bíblicos digamos, en pleito con esto? Agarramos un trozo de la palabra de Dios y ellos dicen esto es así y nosotros le buscamos otro y ahí estamos discutiendo. Pero es tan palabra de Dios lo que tú dices aquí que como lo que yo digo acá. Entonces cuando uno empieza a sacar cositas, el primero que empezó a hacer dictan probanda, ¿se recuerda de ese término, verdad? Dictan probanda. Fue Satanás con Jesucristo que empezó a torcer la palabra, se la sabía. O sea, viene Jesucristo y lo agarra y lo lleva y le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Y oigan qué interesante esta lectura. Jesucristo venció todas las tentaciones ¿cómo? Citando la palabra. O sea, en todas citó la palabra. Entonces, di que estas piedras se conviertan en pan. Muy bien, entonces viene entonces y dice Jesucristo, no, porque también la palabra dice, no solo de pan vive el hombre. Entonces Satanás dijo, pero miren qué astuto, pero miren qué bien, entonces lo subió, entonces ahí empezó Satanás con la misma palabra. O sea, agarró la palabra y dice, tírate porque está escrito que dice que el Señor te sostendrá, que tus ángeles te sostendrán en su ala, tírate. Dice, sí. Entonces viene Jesucristo y le responde nuevamente también con la palabra. Y dice, la palabra dice también, solamente a tu Dios adorarás. O sea que esa manera de sacar la palabra del contexto es una manera que no nos va a llevar a nosotros a ningún lado. La Biblia hay que verla en su conjunto. ¿Por qué? Porque aquí viene una de las claves más, digamos, la clave de interpretación más grande que hay para entender la palabra es esta que les voy a decir ahora, y es la revelación de Dios es progresiva. La revelación de Dios es progresiva. ¿Qué quiere decir? Que va paso a paso, poco a poco, como así mismo uno aprende, como uno crece, como uno se desarrolla, así mismo también la palabra de Dios fue creciendo como si fuera cuando estaba pequeñito, niño, adolescente, adulto, viejo, o sea, fue y tuvo la palabra un proceso de ¿qué? De maduración. Pero todos nosotros sabemos que la revelación es progresiva, que va cambiando. Hebreos 1:1. ¿Quién lo tiene? Vamos a leer para que ustedes vean. Con fuerza y hacemos silencio. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres. Ok, un momentito. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres. Continúa. Por medio de los profetas, primero. Siga. Hasta en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo. Ok, hasta estos días nos habló a nosotros a través del Hijo. En griego se dice de muchas maneras y de muchas formas, según la traducción, el Señor nos ha venido hablando, nos habló a través de los profetas, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? ¿Cómo dice? Ajá. Esa dice a través, por medio de... del Hijo. ¿Qué otra, esa partecita para que, nada más para hacer un punto estoy haciendo, o sea, para decirles algo importante. La parte del Hijo, ¿cómo dicen en sus Biblias? Dice del Hijo, ¿verdad? ¿Alguno tiene algo diferente? A través de su Hijo. Ok. ¿Alguno tiene algo diferente? Miren,
usted agarra una Biblia protestante, sobre todo de la edición de los Testigos de Jehová, oigan bien, los Testigos de Jehová no creen, óigame bien lo que le estoy diciendo, los Testigos de Jehová no creen en que Jesucristo es Dios, por lo tanto no son cristianos. El cristianismo es la religión que profesa que Cristo es Dios, es una verdad fundamental de nuestra fe. Ellos creen que es un hombre divinizado, una persona que ha alcanzado la gracia de Dios, pero nunca Dios. Ellos no creen que los testigos de Jehová no son cristianos, no creen que Cristo es Dios. E incluso hasta en su Biblia, en esa parte, dicen que Dios no ha hablado no a través de su Hijo, sino ponen a través de un Hijo, que puede ser cualquiera, oigan bien. O sea, esos detallitos que la gente pasa desapercibido, pero nada más con cambiarle eso, le cambia todo. A través de un Hijo, quiere decir que hay muchísimos más, cualquiera, pero no es lo mismo decir a través de su Hijo que de un Hijo. O sea, que son detallitos también que hay que tomar en cuenta a la hora de la interpretación de la palabra. El punto es entonces que la revelación es progresiva, o sea que uno va madurando, va viendo, va cambiando, por eso la palabra no la podemos tomar en conjunto, o sea, tenemos que verla en conjunto, no en partecita, porque usted puede hacerle decir a la palabra todo lo que usted quiera, sacándole la partecita que habíamos hablado ahorita. O sea, podemos hacer dictam probanda por donde quiera, lo podemos hacer. Entonces, hay que verla siempre, esta palabra, hay que verla en su conjunto. ¿Para qué leer la Biblia? La Biblia es un libro muy leído en diferentes ambientes sociales y culturales. Es el libro de todos. Todos percibimos que hay algo importante en su interior, algo que da sentido a nuestras vidas. Sin embargo, hay diferentes formas de leer la Biblia que dependen de las intenciones que tengamos o de los objetivos que buscamos, es decir, en los distintos ¿para qué? El siguiente diálogo dice que se dio al comenzar un grupo bíblico, nos puede ayudar en nuestra reflexión. Dice doña Isabel, ¿usted lee la Biblia? Sí, la leo todos los días en la noche, porque me gusta estar bien informada de la historia de la salvación. Por eso me sé muchos pasajes hasta de memoria. Y usted, doña Inés, lee la Biblia, dijo doña Inés, de vez en cuando. A veces lo hago cuando estoy triste o preocupada. Leo algún pasaje bonito de la Biblia y ya me pongo bien. ¿Y usted, Aurelio, lee la Biblia? Dice él, sí, siempre. En ella encuentro cosas muy interesantes, aunque algunas son difíciles de entender, es que la Biblia guarda muchos secretos, cábalas y misterios. Y dice Marco, yo no leo la Biblia, eso es puro cuento. Me he enterado de que muchas cosas que se dicen en ella no ocurrieron tal como nos la cuentan. Por eso, para no seguir confundiéndome, mejor no la leo. Dice Juan, yo solo leo el Apocalipsis, el libro de la revelación, porque allí nos cuenta todo lo que está pasando ahora, como la guerra, los terremotos y tantas otras desastres. Creo en el fin del mundo, está muy cercano. Yo espero salvarme en el grupo de los 144,000. Y usted, doña Gertrudis, dice doña Gertrudis, yo vengo de otro barrio. Allá cuando nos reunimos primero, conversamos sobre las cosas que están pasando en el barrio o en nuestras familias. Luego buscamos un texto en la Biblia que nos ayude y nos ilumine en nuestra vida. Dialogamos. Bueno, cada uno pues tiene, digamos, una expectativa y una esperanza, digamos, diferente con la palabra de Dios. Entonces, por eso lo que estoy haciendo ahora en esta gran introducción es para unificar, digamos, los criterios. Pues no podemos ponernos la Biblia, como le dije, ¿verdad?, acá en la frente, hacer cosas, sino que tenemos ya un método, una manera de interpretar la palabra, y lo van a tener en sus manos, objetivamente, para que entonces ya, subjetivamente, ustedes tengan ya su manera de ver el mundo a través de la Biblia y de la comunidad. Entonces termino antes con esta partecita, ya la introducción, para entrar a la parte de las Biblias, y es lo siguiente, hay que ver siempre la palabra en su contexto. No podemos tampoco nosotros decir que solamente existe una interpretación de la palabra, está la objetiva y la subjetiva, las dos son válidas, pero la subjetiva usted no la puede poner, hemos dicho, como criterio de ¿qué? De fe para todo el mundo.
Si a usted le sirvió ese traje, póngaselo. Al otro le sirve otro. Si a usted le gusta la manzana, a este no le gusta la naranja, ahí hay para todo. Un menú inmenso para poder servir. Usted no puede imponer desde su visión al otro las cosas. Bien, entonces antes de entrar en la historia, ya con el curso, con los folletos y todo eso, vamos ahora a ver qué tenemos ahí entre manos. Las Biblias. Las Biblias. Nosotros como católicos, tenemos nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios. Y dentro del curso vamos a ver la historia, cómo fue eso cambiando, evolucionando, pero de hecho, de antemano, pues decir lo siguiente con la Biblia. Hay que procurar, ya de por sí, para nuestro estudio, para nuestra formación, para nuestro crecimiento, estudiar la Biblia, la palabra de Dios, estudiarla, leerla, analizarla, con una Biblia que sea católica. ¿Cuáles son estas? Miren, hay distintas Biblias. Esta es la más común, la más difundida, la más sencilla, y se llama la Biblia Latinoamericana, editada por el Consejo Episcopal Latinoamericano, que se llama CELAM, y tiene, digamos, los comentarios que vamos a ir mirando, los comentarios, los textos paralelos que vamos a explicar qué es, y las citas católicas. Hay otras que son más profundas de estudio y también de ver que se acercan más a la traducción del texto. Tenemos lo que llamamos la Biblia de Jerusalén, y también es de católica, la Biblia de nuestro pueblo. Esta Biblia también es excelente para la Biblia del Peregrino de América Latina. Luis Alonso Cheque tiene unos excelentes comentarios también, excelentes comentarios para estudiar. La Biblia de Jerusalén también. La Biblia de Jerusalén es más técnica, o sea, es para personas ya que quieren, esta Biblia es ahí. Acá. Sí, está la Biblia. Pero Sí, dice lámpara. sí, está bien, es relajando que estoy. La Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy es como si fuera una especie de conjunción o unión entre las ediciones, digamos, que hacen los protestantes. Es una Biblia como ecuménica. Ecuménica quiere decir que participan, digamos, distintas religiones. Entonces, esta Biblia es editada precisamente, aquí dice la Sociedad Americana de Biblia, y esta Biblia la editan como para si fueran los católicos. ¿Por qué? Porque tiene, aquí dice adelante, dice con los deuterocanónicos. Ese trabalengua que está ahí adelante, que tú dices, ¿qué es eso? Deuterocanónicos. Miren, nuestra Biblia tiene 73 libros, son 73 los libros de la Biblia, son 3, ni más ni menos, 73 son los libros de la Biblia, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, son 73 libros. Pero en la división histórica, que después ahí está en el curso, está ahí también en los folletos y todo eso, en la división que se hizo histórica, en el caminar de todo eso, en las separaciones y las traducciones que se hicieron, los protestantes, sobre todo en la Reforma Protestante, cuando se estaba escribiendo, o sea, redactando la Biblia, ellos sacaron 7 libros que no están. O sea, 7 libros que ellos consideraron que no iban en la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando se estaba compilando, reuniendo la Biblia, en la primera, vamos a poner que en la primera para que entiendan, a ver, en la primera sesión se admitieron que eran esos. Después entonces hubo otra segunda revisión y se introdujeron entonces esos 7 libros. Después, cuando pasó el tiempo que los protestantes se separaron, ellos nada más admitieron que la Biblia tiene lo que se aprobó en la primera sesión, no en la segunda. No en la segunda. Entonces, ¿por qué? Entonces ellos le llaman, los protestantes, para que sepan, le llaman a esos libros apócrifos. Apócrifo quiere decir oculto, que no están y nada. Nosotros los llamamos deuterocanónicos. ¿Por qué deutero? Deutero quiere decir segundo y canónico quiere decir que fueron admitidas en la segunda reunión que se hicieron para el canon. El canon es la ley, la regla, la norma para
la interpretación y sobre todo para admitir los libros de la Biblia. Canon quiere decir regla, norma. Cuando ustedes escuchan la palabra, eso es canónico, quiere decir que eso es legal, que eso está por sus reglas, eso está por el librito, eso está por las normas. Entonces, esta Biblia, impresa, digamos, conjuntamente de las distintas religiones, tiene deuterocanónico, o sea que es una Biblia que es ecuménica, que sirve para los dos, porque muchos otros la leen también. Esta tiene los deuterocanónicos y tiene el imprimatur del obispo. Sí, sí, pero si uno quiere, digamos, ya avanzar otro poquito más en la cuestión así de la fe, pero yo por eso le estoy recomendando siempre la Biblia con comentarios ya directamente católicos. Esto dice Biblia de consulta didáctica. Sí, esta también. Esta Biblia es excelente también para estudio. Sí, para estudio y para allá. ¿Para? Claro. Sí, por eso le digo, tiene los libros deuterocanónicos, pero por eso le estoy diciendo, recomendar que siempre busquen la Biblia, porque la Biblia Dios habla hoy es la traducción que hizo, se llama Reina Valera, hace muchos años, y esa Biblia prácticamente es, digamos, de traducción protestante. Se quiso adaptar ya por la difusión de eso, pero siempre, por eso le estamos diciendo y recomendando, que siempre traten de tener una Biblia con los comentarios, con las explicaciones de nuestra iglesia, para poder dejarnos guiar más perfectamente. Vamos a ver cómo se cita, vamos a ver qué son ahora lo que llamamos las notas a pie de página y qué son los textos paralelos. Notas a pie de página y textos paralelos. Cuando nosotros tomamos la Biblia, nos encontramos con lo siguiente, que así mismo como hay dirección en el mundo, yo vivo en la calle tal y tal y tal, también para uno ubicar un pedazo, un trozo del texto, pues se le pusieron a la Biblia números, nombres y direcciones. El texto originalmente no tenía, como le dije, nombre. Por ejemplo, al Pentateuco, los israelitas le llamaban la Torá, la ley. Y eso era, ya ustedes saben, para ubicar eso había que casi aprendérselo todo. Y después, con el paso del tiempo, fueron añadiéndole, Stephanus Langton fue añadiéndole lo que llamamos unos números para ubicar. Se le fue también ya la gente llamándole, poniéndole algunos nombres, hasta que se reunieron y se compiló la palabra, como le dije, ya eso fue antes de que se compilaran, son 73 libros, el segundo libro, o sea, la segunda lectura de los deuterocanónicos, y se fue poniendo, la palabra de Dios fue entonces estructurándose y se fue aceptando universalmente lo que llamamos la división de la Biblia. Una cosa interesante con la palabra, miren, usted agarra la Biblia y tiene unos títulos ahí. La parábola, por ejemplo, vamos a ver, Lucas 15, vamos a ver, y dentro de Lucas 15, ahí está la parábola, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Esa consideración, esa del hijo pródigo, que ya se conoce así, esa consideración ahí, eso no es palabra de Dios, porque bien se le pudo haber llamado de otra manera. ¿Usted entiende? Esos títulos fueron añadidos para ayudar a encontrar y a identificar la palabra. Pero, por ejemplo, vemos ahora que en vez de llamarse la parábola del hijo pródigo, debió llamarse la parábola, por ejemplo, del Padre misericordioso, porque lo que acentúa más la misericordia del Padre que el derroche del Hijo. Se puede, pero ya como está establecido así, lo que digo, se estableció así esos nombres, pero
eso que está ahí, o sea, los títulos que están ahí en su Biblia para ayudarnos, eso no forma parte, digamos, como del texto intrínseco sagrado, sino que se le añadió ahí para mejorar. Entonces la Biblia está dividida, primero, como ustedes saben, en libros, los libros, o sea, es una colección de libros. Los libros están divididos en capítulos. El capítulo es el número generalmente grande, libros, capítulos, y los capítulos están divididos en versículos. Está dividida en libros, los libros, y los libros a su vez están divididos en capítulos y versículos. Mateo capítulo 1, de una vez. Para ayudarnos ya, y está ahí, y eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros los católicos no estudiamos, no leemos la palabra. Lo primero que uno debe saber es, y leer, antes de leer el libro, que es lo que se recomienda, si usted va a leer, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, lea que ahí está lo que es la introducción, eso hay que leerlo. Vamos a leer a Mateo, pero entonces, antes de empezar, documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empezamos ahí a leer, usted tiene que saber quién era Mateo, cómo vino ese libro, y afortunadamente, pues en nuestras Biblias, ahí tenemos una introducción a Mateo. O sea que antes de en Lucas capítulo tal, en Juan capítulo tal, entonces si uno quiere estudiar y aprender seriamente, lo primero que uno debe de hacer es tomar la introducción que ahí está escrita. La introducción de ese libro, con su género evangelio que se llama Mateo. Y sobre todo si uno quiere hacer estudio más profundo, tiene que irse un poquito más atrás donde habla acerca de el Nuevo Testamento entero. Ahí dice Nuevo Testamento, entonces ahí tiene todas esas introducciones que también hay que fajarse a leerlo. Tiene esa introducción ahí. ¿Entendido? Tiene esa introducción ahí. Entonces uno lee la introducción, perfecto. Cuando uno lee la introducción del libro, nos encontramos con que tiene unos numeritos más grandes que están ahí. 1, 2, 3, 4, están establecidos. Por ejemplo, esos son los números que nos dicen los capítulos. Tenemos capítulo 1 de Mateo. Aquí tenemos, vamos a tomar el ejemplo, es para el ejemplo. Mateo capítulo 1. Inmediatamente, para citar, después del nombre del libro, el primer número que aparece ahí es capítulo. Eso se lo sabe uno hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? El primer número que aparece inmediatamente después del nombre del libro es el capítulo. Mateo, capítulo 1. El segundo siempre será entonces versículo, dependiendo de los signos. Vamos a ver, por eso es que estamos explicando, ¿verdad? Dependiendo de los signos. Entonces, si después del primer número, esto es una cosita técnica que tienen si después del primer número aparece una coma, o aparece un punto, significa que el otro número que viene es un versículo. 1. Ahí tenemos que es Mateo, capítulo 1, verso 1. Entonces usted ve que en su Biblia, si ustedes pueden ver ahí Mateo 1, tiene un 1 grandote y después tiene un 1 chiquito.
entonces ahí tenemos la dirección ya, Mateo 1:1, y ahí vamos derecho porque esa fue la dirección que nos dieron, 1:1. Si se quedó así, ¿qué significa eso? Que vamos a leer a Mateo capítulo 1, versículo 1, ya ahí no se quiere más, ya, eso es lo que se quiere. Pero ¿qué pasa si yo quiero que se lea el 1 y el 2? El 1 y el 2, ¿qué hago? Exactamente, miren, en el mismo versículo, porque ya yo sé que este número corresponde a ¿qué? A un versículo, le ponemos un guión y le ponemos aquí un 2. Entonces eso quiere decir que vamos a leer a Mateo, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y 2. Otra cosa de los versículos, hay otra división que se hace para especificar más. A veces cuando un versículo es bien largo, se le pone otra divisioncita chiquita con letras. Si el versículo, por ejemplo, es bien largo y tiene dos, en lo que uno está leyendo, tiene un punto en el medio y sigue y es bien largo, entonces yo digo, Mateo capítulo 1, por ejemplo, versículo 1 y 2, ahí dice 2. Pero si del 2 yo quiero, por ejemplo, nada más la última partecita, después de un punto donde quiera, yo le pongo entonces encima del 2, para por si acaso se lo van a encontrar, le pongo una B. Entonces a veces ustedes ven que tienen como su letrecita. Yo le estoy diciendo todas estas cosas, o sea, generalmente casi nadie cita esto, pero mi misión es enseñarle bien a ustedes, para que después no se dice, oh, y esta letra metida aquí. ¿Qué hace? Para que ustedes sepan para dónde vamos. Ok, seguimos. Seguimos entonces. Mateo capítulo 1, verso 1, guión, versículo 2, B, la segunda parte. Pero ¿qué pasa? Si después de el libro, el primer número, que es el capítulo, si no viene una coma, si uno le pone un guión acá, el otro número que viene, así, ¿qué cita es ese entonces? Del 1 al 3, ¿qué? Capítulo, exactamente. El guión entonces une uno y otro. O sea, ahí nos está hablando, uno no puede decir Mateo capítulo 1, verso 3. No es verso 3, es que dice Mateo capítulo 1, guión 3. Quiere decir que usted va a leer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 entero van. Si yo pongo esta cita, Mateo capítulo 1, coma, atiendan. Aquí vamos a poner una longaniza bien larga, ahí está aquí. Capítulo 1, coma, 2, guión 3, punto, 3, coma, 5, Vamos a ver. ¿Quién me dice qué significa eso? No, por si acaso no son los números de la loto. A ver, uno que no sea tú, ¿qué pasa? A ver, aquí, vamos a ver. Dice Mateo capítulo 1, versículos 2 al 3 y capítulo 3, versículo 5. Exactamente, muy bien. Entonces, después del punto, cuando usted una cita, después del punto, generalmente, entonces ya quiere decir que ahí cortó, viene entonces que otro capítulo, y ya después de ahí usted le sigue, si quiere, añadiendo ya. El punto, hay algunos que no solamente tienen punto, sino que tienen aquí un punto y coma. También es lo mismo, entonces lo mismo. Punto y coma. Si ponen el punto y la coma así, también quiere decir que ya de ahí para allá viene otro capítulo. Entonces también, o sea que se acepta de esa manera.
Si usted ve un punto, el otro es un capítulo dentro de una cita. Si ve que hay un punto y una coma, también. Para el caso de la Biblia, de la cita, es lo mismo. Entonces, simplemente cuestión de observación y ya para uno poder, digamos, entender. ¿Entendimos esta parte, verdad? Y si no, pues después compran los folletos. Entonces, esa es una parte, ¿verdad? Perfecto. Seguimos en el estudio, en la comprensión de la Biblia para saber, para entender. Aquí yo puse lo que llamamos notas a pie de página. ¿Qué será eso? Vamos a ver qué nota a pie de página. Vamos otra vez nuevamente a Mateo 1.1, la Biblia latinoamericana. Y en todas las Biblias que tengan ahí, a ver si lo tienen. Mateo 1.1. ¿Qué son las notas al pie de página? Como su nombre lo indica, es una nota en el pie de la página. El pie quiere decir abajo, ¿verdad? Abajo. Entonces vemos ahí en el 1.1, después del 1 grandote que está encerrado en un cuadrito o está solo sin cuadrito, vemos que hay un puntito, ¿verdad? Un puntito negro. ¿Ustedes lo están viendo, el puntito negro? Si no ven el puntito negro es que no tienen la Biblia latinoamericana y traigan una Biblia. Entonces, ahí tenemos un puntito negro. Si usted va ese puntito negro y baja aquí abajo, miren abajo, hay una raya con una letra chiquita que parece la letra de los contratos que nadie lee. La letra de los contratos que nadie lee, pero esas son cosas que hay que leerla, importante, porque esas son las notas a pie de páginas importantes para usted poder entender ese versículo, para usted poder entender ese capítulo. Y ahí le dice entonces, le da la explicación para que usted no invente, para que no se rompa mucho la cabeza, le ayudan, ¿verdad? También. Y de ahí entonces usted toma la explicación que da la iglesia, que da la interpretación objetiva de la palabra y empieza entonces usted a aprender a estudiar la Biblia. O sea que en la misma Biblia usted tiene su curso bíblico también. O sea, es un curso no tanto bíblico, sino digamos pastoral, porque empieza, por ejemplo, ¿qué dice esa nota a pie de página? Hacia arriba, dentro del texto, a veces tiene un puntito redondo, aquí abajo en la nota a pie de página, tiene aquí esto. A veces entonces le ponen un triangulito, le ponen un cuadrito y aquí abajo entonces en el triangulito usted busca triangulito con triangulito abajo, cuadrito con cuadrito abajo y usted sabe que esa explicación de acá, o sea, esta explicación de acá es la explicación de acá arriba. O sea que no le pasen por arriba los triangulitos, los cuadritos y los puntitos negros, sino que vayan abajo a la nota a pie de página. Entonces, ¿qué dice esta nota a pie de página? Vemos que hay un puntito ahí arriba, negro, y vemos entonces abajo que hay un puntito negro y dice, la Biblia saca su fuerza de la continuidad de la historia y de la fidelidad de Dios a sus promesas, y por eso sus personajes se arraigan habitualmente en la historia anterior. Tal es el sentido de la presente genealogía, que significa documento de los orígenes y señala la lista de antepasados. Este documento solo contiene 42 nombres ordenados en 3 series de 14, cifra simbólica para los judíos. Jesús es hijo de Abraham, padre de los creyentes. También es hijo de David, tal como debía ser el Salvador prometido a Israel. La primera serie de nombres ya está en Ruth 4:18. Los de la segunda, que son los reyes, entonces empieza a explicar, ¿ve? Entonces ya usted ve que empieza bien la explicación ahí, o sea que utilicen ese recurso que tiene la misma Biblia, excelente. Primero, leer la introducción del libro y segundo, váyanse a lo que llamamos la nota a pie de página. Notas a pie de página, ahí lo tienen. Entonces, si seguimos, para que ustedes vean también lo que le estoy diciendo, de los puntitos negros y de los cuadritos que uno tiene y todo eso, ahí, como le dije, da la explicación. Nos quedamos ahí mismo para que entiendan. Pero también, aparte de las notas a pie de página, tenemos lo que llamamos los textos paralelos. ¿Con qué se come eso? Vamos a ver.
los textos paralelos son las citas pequeñitas que están metidas dentro del texto, ahí metido en la misma Biblia, ahí al lado, la tienen ahí al ladito. Si no se han dado cuenta, y si tienen los ojos buenos, ahí mismo en Mateo 1, a partir del versículo 3, busquen a Mateo capítulo 1, verso 3, ahí está, ¿verdad? Ahí al lado, en la mano izquierda suya, ahí al lado, en la columna, dice Primera de Crónicas 1:34, 2:4, Génesis 38:29, Ruth 4:18. ¿Lo ven alguno, verdad? Entonces arriba y adelante, en el 1 dice Lucas 3:23. ¿Qué son los textos paralelos? ¿Me siguen? ¿Lo están buscando? Si no mañana, el lunes traemos lupas. Si no traemos lupas. ¿Se dan cuenta de esa? ¿Se dan cuenta de esas citas que están ahí? ¿Qué quiere decir eso? Que más o menos, oigan bien, ya, por favor, lo encontraron, ¿verdad? Ahí. Eso quiere decir, eso significa, esos textos paralelos, que más o menos en ese texto que le ponen ahí trata del mismo tema. O sea, está organizado por tema. Miren qué interesante eso. Entonces usted quiere saber, por ejemplo, vamos a seguir 1:34, vamos tirando para el Antiguo Testamento, escúchenme. Primera de Crónicas, ustedes saben cómo se llama el libro de Crónicas también. Oigan cómo se llama el libro de Crónicas, o sea, en los estudios técnicos. Es un nombre que hay que limpiarse bien los oídos, se llama Paralipómenos, se llama, o libro de Crónicas se llama. Paralipómenos, o libro de Crónicas se llama. Ese es el nombre de domingo del libro de Crónicas, el libro de los Paralipómenos. Paralipómenos se llama, o libro de Crónicas, es el nombre del libro de las Crónicas. Encontraron a primer libro de Crónicas 1:34. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Será. Farés fue padre de Esrón, Esrón de Aram, Aram fue padre de Aminadab, de Naasón y Naasón de Salmón. Dice el versículo, bueno, leí el 3 y el 4, y es hasta Aram. Entonces, primera de Crónicas 1:34, ¿qué nos dice? Entonces aquí, como hay una genealogía, también la palabra esta nos tira donde quiera que haya otra genealogía. Busquemos el mismo primera de Crónicas 2:4. Primer libro de Crónicas 2:4. Entonces, mírenlo aquí. Entonces, aquí mismo dice, de la unión de Judá y de Tamar nacieron Farés y Será. O sea que donde quiera que aparece una cosa, o sea, una comparación, por eso que se llaman textos paralelos, o sea, que uno puede estudiar aquí y allá. Donde quiera que esté ese tema, o alrededor de eso, no tiene que ser exactamente, pero si habla del tema, pues en la mayoría de las ocasiones, esos textos paralelos nos van guiando también. Si habló, por ejemplo, uno de la sal, te tira donde quiera que habla de sal, donde quiera. Si habla de este tema, de una genealogía, te tira donde quiera que hay una genealogía. Es interesantísimo. Eso llaman textos paralelos. Entonces usted va a ese texto paralelo, pero también, oigan bien, pues una cadena hermosa, por eso es que hay que centrarse a estudiar. Usted va a ese texto paralelo y usted también va a notar si debajo también tiene notas a pie de página y por ahí sigue estudiando. O sea que es interesante uno seguir, por ejemplo, un tema en la Biblia así de esa manera, sobre todo con estas Biblias que tienen sus textos paralelos ahí incluidos. Sí, exactamente, notas a pie de página. Entonces, cuando usted va ahí, usted va entonces debajo y ve si tiene notas a pie de página también para seguir ahí metido en la palabra. Bueno, más o menos entendimos, ¿verdad?, digamos, el manejo de la palabra. Entonces nosotros como católicos, yo les digo a ustedes, para afianzarnos más en este método, le dimos entonces lo que llamamos la clave para más o menos entender la ubicación, pero sobre todo recuerden que cuando uno va a leer un libro, vamos, por ejemplo, a hacer un estudio más o menos que usted quiera hacerlo más serio, aparte de
del material que se les va a proveer, lean la introducción del libro. Este texto es un texto sagrado. Tenemos nosotros que aprender también a respetar físicamente también el texto. Físicamente quiere decir la palabra, o sea, es lo que simboliza. La palabra de Dios no está tanto, digamos, la letra que está acá, sino que es lo que esto significa realmente. Pero aquí está contenida, pues, la palabra escrita. Pero esto, como ustedes saben, es mucho, mucho, mucho más que palabra escrita. Para nosotros es Dios. Nosotros, al principio era la palabra y la palabra era Dios. Y esa palabra se hizo carne en Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, esta historia sagrada, nosotros también debemos aprender a respetarla, a venerarla. Y siempre yo recomiendo, al inicio de los cursos, pues durante el curso y eso, que para atender sería bueno en sus casas, los que puedan pues tener siempre un pequeño ambón, o sea, móvil, no tan pesado como este, pero sí un ambón o una especie de atril pequeño en una mesa, en una repisa, con la palabra de Dios siempre abierta, digamos, en un salmo que ustedes quieran, una lectura que le impacte, y siempre que su familia, que sus hijos puedan ver también como ese amor también a la palabra, que hay algo también especial, o sea, que sería bueno también en sus casas, en sus sitios, que empiecen así, por ese amor a la palabra. La Biblia no es cualquier cosa, y hay que aprender también a tener ese amor a la palabra. Por eso les recomiendo, los que puedan siempre, comprarse una Biblia bien bonita, más grande, comprar un atril, hacer como una especie, como digamos, como de espacio en su casa para la palabra.